ajuste para que esto suceda. And start recording the session. Y está grabando la sesión. See if I can share the sound with everybody here. Let's take a second. Vamos a ver si podemos compartir el sonido con el resto de las personas. Un segundo, y aquí ya está sucediendo. Muy bien. Good. Now we can see everybody and hear Perfecto. everybody. Podemos ver a todo el mundo y escuchar a todo el mundo. And we got the recording going. Y tenemos la grabación funcionando. Thank you for joining us. Gracias por estar con nosotros. So, and I also thank the Spanish translation team who diligently worked to get this bubble diagram translated. Y gracias al equipo de traducción en español que trabajó diligentemente para tener este diagrama traducido. And the joy of the collaboration, you see all the beings that had come together to make this possible. Y el gozo de la colaboración, ver cuántas personas se han unido para hacer esto posible. Renee and Irene trying to get the whole thing set up, and then we had to change the whole thing in the last minute. René y Irene estaban tratando de poner las cosas juntas, programarlas, y al último minuto, como siempre, tocó darle una vuelta y hacer algo distinto. And then Mary, Renee, and Lena, Melissa, everyone trying to share out to extend. René, Mary, Lina y Melissa, todos tratando de comunicarse y de extender lo que tenemos que. So that we have all these angels landing in support of hearing and speaking the voice for God. Entonces tenemos todos estos ángeles unidos en colaboración para poder escuchar la voz de Dios. So I'm going to share this screen and Voy a we're going to start going through this beautiful bubble diagram that Jesus was helping me with. Entonces voy a compartir la pantalla y vamos a ir a través de este diagrama que Jesús, a través de sus criaturas, me ha ayudado a crear y a trabajar con ella. So we start with the infinite light of being. Entonces comenzamos con la luz infinita. You see how it looks blank there? ¿Ven cómo todo se ve blanco? No hay nada, absolutamente nada. That's what the ego says when it sees infinite light. It looks kind of blank. Eso es lo que dice el ego cuando ve eso. Se ve como desocupado, se ve blanco. But it's not, it's infinite love. Pero no es eso, es la luz infinita, el universo. Everything that we are celebrating infinitely. Todo lo que somos celebrándose infinitamente. So we're going to start with true identity, infinite light of being. Vamos a empezar con la identidad real, la luz infinita del ser. And the holy instant is merely that snap recognition. Oh my goodness, there's light here. Y el momento instante, el instante presente es ese momento donde yo puedo reconocer, hay luz aquí. And it can't be seen by the eyes, but it can be known. Y no se puede ver con los ojos, pero se puede sentir, se sabe qué es. And as I've mentioned, my 7-year-old niece. Y, say that again. I mentioned my 7-year-old niece. Y como he mencionado antes, mi sobrina de 7 años. A beautiful reflection of innocence, because when she recognized the lights here, she said, all is forgiven.
Un recuerdo hermoso de la luz infinita, porque cuando ella reconoce ese momento, dice, what does she say? All is forgiven. Todo está olvidado cuando ella reconoce Now, ese momento. now that was very humbling because I'd been studying the course for quite a while. Fue un momento humbling. Siempre se me va esa palabra. Carlos, ¿me puedes ayudar si estás ahí? Al reconocer que yo he estado estudiando el curso de milagros por tanto tiempo y esta niña de 7 años sabe eso. So it was such a beautiful reflection of be like little children. Es una reflexión muy linda de recordar que podemos ser como niños. Because children don't have all the complications and ideas that the light's not already here. Porque los niños no tienen las complicaciones de las ideas de ellos reconocen que la luz está aquí. And so when Jesus came in, and I'm just typing along in the new covenant, and this is a new way given by me, I didn't realize how new it was going to be for me. Cuando you're going to need to say that again. I said, when Jesus, I'm typing the new covenant, and he's saying, this is a new means given by me to release desire. Cuando yo estaba escribiendo el libro el Nuevo Acuerdo, él le decía, esta es una nueva forma de expresar quién soy. That it was definitely new for me. Eso definitivamente era algo nuevo para mí. It's the same in that it involves miracles. Es lo mismo y requiere milagros. That it was a direct way for me to be coached with him how to ask him for miracles and how to see where I didn't want miracles. Y fue una forma directa en la que él me hacía coaching y me mostraba cómo era que yo podía pedir milagros y cómo era también que yo no quería milagros. So then he was helping explain to me through this diagram how the whole plane consciousness worked. Entonces, él me ayudó con este diagrama a poder ver cómo es que el sistema de conciencia trabaja. So we start with infinite light. Empezamos entonces con la luz infinita. And desire. Y aparecen los deseos. El deseo. Okay, so infinite light and then the desire for something other than light. Entonces estaba la luz infinita y de pronto aparece un deseo de experimentar lo que no es la luz infinita. So this is the big fat no, I don't want to be light bubble. Ese es esa es la cosa aquí donde se dice, no, yo no quiero ser como esa burbuja. I want to play like I'm not light. Yo quiero jugar que yo no soy la luz, es lo que dice este espacio. And light is the same as infinite love. Y la luz es lo mismo que el amor infinito. So this is the tiny mad idea. Entonces esa es la pequeña loca idea. This is the idea that we could be separated from infinite light. Esa es la idea absurda de que podemos estar separados de la luz infinita. And this is where choice comes in, the choice to play like we don't know what the light is. Y aquí es donde aparece el poder de elegir, donde creemos que podemos elegir el estar separados de la luz infinita. And that's where we'll experience time and death to the light, trying to kill the light out of awareness. Y ahí es donde empezamos a experimentar el tiempo y donde experimentamos el tratar de cubrir la luz, de hacerla desaparecer, darle muerte a la luz. So as this
energy, like it's like an energy to dive inside of the dream, starts moving in. Entonces existe una fuerza en donde empieza a invitarnos a penetrar dentro de esta burbuja del deseo. It's a little dive like, okay, I'm not going to look at the light anymore. I'm going to look inside a dream. Entonces empiezo yo a mirar dentro de eso, es como saltar en una piscina y empezar a mirar lo que sucede dentro de esta burbuja. It starts to, you could call it the layers of consciousness. Entonces vemos en forma descendente otras capas de la conciencia que se va creando ahí. To start burying the denial that the light's here below the level of awareness. Entonces me estoy alejando más y más de la conciencia que existe la luz para meterme dentro de este espacio. And the first layer, you might call it, are thoughts, beliefs, focus, meaning, stories. Y ese primer espacio que encontramos después son los pensamientos o las creencias o las historias en las que nos enfocamos. And you remember when Jesus said, I give everything I see all the meaning it has for me. Y recuerdan que Jesús nos dice, yo le estoy dando a todas las cosas que yo experimento, yo les estoy dando un significado. I'm giving things in this dream bubble and pretending they're all real inside of here. Yo le estoy dando significado a las cosas que están dentro de esta burbuja y les estoy dando valor. By focusing on what is not the light. Al concentrarme en lo que no es la luz. Okay, so this is, as soon as you put a charge on a thought to make it mean something, it's trying to limit the awareness of light. You broke up a little bit. As soon as you take a thought and put a charge on it, a belief, make it a belief. Belief is makes you, it's a limitation, trying to limit the light. Tan pronto como tú tomas un pensamiento y lo cargas con una intención de concentrarte en lo que no existe, lo cargas de energía y ahí entonces estás creando un pensamiento limitado. A belief is the way that consciousness plays fragmentation game. Entonces la creencia es la forma como la conciencia crea la fragmentación. And then the beliefs collect together into little stories about what happened to me. Entonces estas creencias se unen para crear una historia y entonces te van a decir qué fue lo que me pasó a mí. And this energy just keeps pouring into the bubble. Y esto sigue concentrándose dentro de la burbuja creando un nivel siguiente, más profundo. And out of that desire for experience, then in those beliefs comes emotions, feeling. Y dentro de ese deseo de experimentar, de tener esa experiencia, aparecen entonces las emociones, esas sensaciones de emoción. And this is the way consciousness tries to prove, no, I'm not the light. Y eso es como la conciencia aparentemente da evidencia de que no, yo no soy la luz. And then it buries its head even deeper into consciousness, into the play. Y está siendo mucho más profundo dentro de esa conciencia, dentro de este juego irreal. So it seems like this really powerful energy pouring inward. Y entonces aparece esta energía muy fuerte que te está atrayendo más profundamente. But it's just a bunch of pretend. Pero todo eso es irreal, está pretendiendo. I'm pretending I'm not the light anymore. Yo estoy pretendiendo no ser la luz ya. Because all of this is permeated by light. You broke up, I think you said permeated. Yeah, permeated by light. All of this. Porque todo esto está recubierto de la luz. Todo esto está cubierto, si bien alrededor está la luz. That's how come Jesus can tell you with 100% surety that God is in everything I see.
Por eso es que tenemos la certeza. Jesús nos dice con certeza, cuando Dios nos dice, yo estoy en absolutamente todo, la luz está en absolutamente todo lo que tú puedas ver. So as it pours into the light, then you have that perception that there are fragments and pieces. Entonces se penetra un poco más profundo y se da la sensación de que estamos separados en porciones, en pedazos distintos. So our senses are fooling us into believing that when we touch something, it's separate from us. Entonces las percepciones, las sensaciones nos están engañando al decirnos que cuando tocamos algo, palpamos algo, lo percibimos a través de los sentidos, está separado de nosotros. And the eyes, when they look out in the world, they're tricking us as though there's something else outside of us. Y los ojos, cuando están mirando hacia un objeto o hacia afuera, están engañándonos al decirnos o a nosotros interpretar que hay algo allá afuera. And we call it the world. Y nosotros lo llamamos el mundo. So now we're in forgetting. This is the forgetting of the wholeness. Now estamos en el espacio del olvido, el olvido de... Se rompió la comunicación. You broke out with the last word, but it was the forgive of... The forgetting of wholeness. We forgot because we're playing fragments. De la unidad, el olvidarse de que somos uno y estar convencidos de la división. Now, if you look at David's Hofmeister, he has a diagram as well that's very similar to this, but the layers are in the opposite way. He has perception on the outside. Pero si vemos, David Hofmeister tiene un diagrama similar a esto. La única diferencia es que él tiene las percepciones en el círculo de afuera. Both are saying the same thing. En general, los dos están manifestando, están diciendo la misma cosa. This was just helpful to remember that we start with light first. That's who we are. Esta fue una ayuda para mí para ver que inicialmente nosotros empezamos con la luz, que eso es lo que somos, la luz afuera. And to remember that the God light is much bigger than this little tiny thought bubble. Y pensar que la luz de Dios, del Creador, es mucho más grande que esta burbuja pequeña en la que yo vivo. So that's why we're calling this little dream bubble. Por eso es que llamamos a este espacio que hemos creado, que es muy pequeño realmente, la burbuja del sueño. Where fragmentation and the world of false perception plays. Donde juega la fragmentación de una percepción falsa. Ahí es donde sucede el juego. And some would call this the ring of fire here. Y alguien llamó este espacio que vemos a la izquierda el anillo de fuego. All the emotions and thoughts and feelings that seem to be attacking. Todas las emociones, memorias, pensamientos, ellos están atacando. And the guilt and fear. Y la culpa y el miedo. That's personal identity. This is the bubble of trying to be apart from God. Y esa es la identidad personal, esa es la pequeña burbuja que se separa realmente del Creador. So as soon as we're here leaving the green zone and going into the pink zone of thoughts, feelings, and emotions, that's where you're going to feel the split. Tan pronto como sales de lo verde y empiezas a penetrar hacia adentro en lo rosado, que es donde están los pensamientos, las creencias, ahí es donde aparece la separación. And this is where all the guilt and fear is going to be, in this below the pink zone. Y debajo de la zona rosada es donde aparece la culpa y el miedo. But Jesus immediately, and God just gave a remedy. Y
Jesús y Dios a través de Jesús nos ha dado un remedio. Okay, and through our willingness to look toward the light outside the dream bubble. Y con la voluntad o el deseo que tenemos de mirar hacia la luz por encima de esta burbuja, de estas capas de la burbuja. So that's why he calls it the Holy Spirit, to look outside the dream bubble. The solution can never be found in the dream bubble. Comenzamos a través del Espíritu Santo, comenzamos a ver la luz y vemos que vemos la burbuja del sueño totalmente distinta cuando nos salimos de ahí. So we're so used to playing around in this perception and emotional and that we've sinned area of the bubble. Estamos tan acostumbrados a estar jugando en la percepción, en las emociones y en los pensamientos y estar jugando dentro de ese espacio. And the whole bubble, the only way the bubble can play is if we think the light's really bad out here. Y la única forma que realmente valdría la pena estar metido en ese juego si nosotros pensamos que la luz realmente no está allá afuera. But Jesus is just saying, come over here, sit next to me, and look with me at the dream bubble. Pero Jesús lo que está haciendo es me está invitando a que vaya afuera y a que con él, desde ahí afuera, mire a lo que es la burbuja. So once we're in the dreaming, we can get lost inside the dream because we want to. Porque cuando estamos nosotros dentro de esta burbuja en el sueño, nosotros nos perdemos en este sueño porque de alguna forma queremos perdernos dentro del sueño. And you'll notice Jesus uses the words like, you wish it, you're wishing this. Y escuchen que Jesús a veces dice, tú deseas esto, tú quieres esto, tú quieres esta experiencia. You're wishing, the other word, I don't know if we found one in Spanish but relishing. You're really wanting this world a lot. Hay otra palabra en español seguramente que es tú realmente quieres experimentar este deseo, anhelas experimentar este deseo. So whenever there's fear or a lot of screaming that the ego's doing, it's doing that to hide the desire for the experience. Entonces, cada que tenemos esa experiencia y esos gritos del ego es porque queremos esconder el deseo de tener esa experiencia. So all these layers are desired and they're there to hide that we really want to play I don't know what light is. Entonces, todos estos deseos que experimentamos en los círculos internos es una forma de esconder el deseo inicial es que yo no quiero experimentar la luz. So we start to team up with Jesus, the voice for the light. Entonces la respuesta es empezar a hacer un equipo con Jesucristo para empezar a disolver esto y ver la luz. And as he said, the remedies immediately given in miracles to dissolve this desire level, these desires. Entonces, el milagro aparece cuando yo empiezo a disolver el deseo, que es la raíz de el deseo de separarme de la luz. And that's why like chapter 20 is full of all the desires, the green layer. En el libro de un nuevo acuerdo, en el capítulo 20, por eso es que es tan importante el trabajo ahí para empezar a disolver estos deseos. Because what the ego is going to do to make more time, it's going to get all involved in the emotions and all the stories and all the thoughts. Porque dentro de los círculos internos del anillo de fuego, lo que el ego va a hacer es que te va a empezar a envolver, entonces te da una emoción, luego te da un pensamiento, te lo cambia por una percepción distinta y te va a dar vueltas. Jesus is saying, look, if you talk with me when you're upset, join with me in a moment of light here outside the bubble. Pero entonces Jesús te dice, no, lo que tienes que hacer es
pasar por encima de todos estos círculos, ven y habla conmigo para que puedas ver la luz y puedas ver el círculo desde acá. And your brother is given as a symbol of me to join with. Y tu amigo, tu compañero en este trabajo es un símbolo para que tú te unas con él. Then I can show you how you can release these to miracles. I can show you how to release the desires, which desires you need to release. Y entonces yo te puedo mostrar cómo puedes liberar, cómo puedes disolver estos deseos, los deseos que tienes que empezar a disolver. So if you're ever feeling fear, just don't spend time on the fear. Go to the desire. Say, Jesus, show me the desire for this fear. Entonces, cuando sientes, digamos, miedo, no te quedes en el miedo que lo representa el anillo de fuego, sino que te sales al anillo externo que es el deseo, que ese representa el deseo de no ver la luz. Entonces le dices, Jesús, muéstrame el deseo de no ver la luz. So it's always all these kind of little dances in consciousness of fear and tension. That's just to cover over that the desire that it's wanted to play in the bubble. Entonces, todas estas sensaciones y emociones que aparecen y que sentimos, se manifiestan, son solo el deseo de meternos nuevamente al burbuja y no experimentar ni siquiera el deseo. And so he says, when we have willingness, which carries the power of God. Entonces, cuando nosotros tenemos la voluntad, que es la voluntad divina, que es la que experiencia, viene cargada del deseo que nos quiere mostrar Él. We join with him to listen, speak, and follow the voice for God, to follow the voice that's outside of all this noise. Nosotros nos unimos con Él y escuchamos y hablamos lo que Él nos dice para escuchar, hablar y seguir la guía de lo que Él nos dice para experimentar la luz infinita. And then that dissolves the illusion, the green layer, and it all falls away. Y eso disuelve el deseo, el espacio verde, y con eso se disuelve el resto de la burbuja. So another helpful term he provided for me was honesty of God. Otro término que me ha ayudado muchísimo que él me proveyó fue el término honestidad de Dios. I thought that honesty is when you admitted to your mother that you stole a cookie. Yo pensé que la honestidad era cuando yo le admití a mi mamá que yo me robé una galletica o dos. Or you admitted that you did something wrong. O tú le admites a alguien que tú hiciste algo malo. And I'm realizing that actually makes it real. Y me he dado cuenta que eso lo que hace es hacer real algo que no lo es. And of course, he's reminding me right now, do not make all this bubble real. Y él me está recordando algo ahora, no es que hagas ahora esta burbuja real. So in this is a different kind, this is honesty given by the Father to his Son. Esta es la honestidad que Dios le da a su Hijo. Now, the first honesty is that we're the same with the Father. El primer paso de esa honestidad divina es que yo soy uno con el Padre. Yet the Father, Jesus, understands that we've been playing in this bubble for such a long time that we are pretending like we don't know it. Y el admitir que hemos estado jugando en esta burbuja por mucho tiempo y el pretender que no lo sabemos. So that's why we do the light test on everything and go and say, is the light here? Y por eso es que le damos una prueba de la luz a todo al preguntar, ¿está la luz aquí en esto? And start to notice what's here that's not a body and it's infinite. Say that again. That what's here is not a body, it's infinite. Y el saber que lo que está aquí no es un cuerpo, lo que está aquí es infinito. It's unchanging. No cambia nunca. It doesn't know time.
no sabe de tiempo. So we start getting to inquire on what's infinite rather than playing around in the finite. Entonces empezamos a preguntar o a buscar lo que es infinito a cambio de estar ocupados con el juego que es finito, que es temporal. So the way you recognize light is like lesson 44. You drop all ideas of this world, emotions, thoughts, feelings, and what's left there. Entonces, lo que tú haces para reconocer que es infinito, entonces en la lección 44 tú te deshaces de todas las emociones, pensamientos y memorias y lo que queda es la luz. And the ego is going to start yelling, oh, that's kind of boring. If I do that, there's just, you know. Y el ego va a empezar a decir, no, eso es muy aburrido. No, va a poner una queja. But what Muji says so beautifully is you don't realize what you found. Y lo que dice Muji de una forma muy hermosa es, tú aún no sabes lo que has encontrado. And that's exactly it. We don't value true identity, the light of infinite being. Y es exactamente eso. Nosotros no valoramos esta verdad, esta luz infinita, lo que hemos encontrado. So if you don't believe you can recognize light, it's a good thing to spend in light circles and joining in light sessions with your brother, looking at all the desires not to see the light. Entonces, si tú crees que no puedes encontrar esa luz infinita, hay herramientas como los círculos o tener un compañero y trabajar con él para empezar a identificar los deseos y cómo esos deseos te impiden ver la luz. Because the light lights everyone who is born, and there are no exceptions. Say that again. Because the light lights everyone who is born. Oh, porque la luz le gusta a todo el mundo que ha nacido. And there are no exceptions. No hay excepción, no tiene ninguna excepción, la luz está ahí en todos. So for instance, if you hear that thought go, everyone's going to see light before me. Por ejemplo, si tú sientes ese pensamiento de que todos van a ver la luz o pueden hacer esto excepto yo. You can ask Jesus, Jesus, do I have a desire to be the last kid on the block that sees the light? Tú le puedes preguntar a Jesucristo, yo tengo el deseo de ser el último muchacho del barrio que va a encontrar la luz. ¿Tengo yo ese deseo? And will you help me through a miracle to change that misperception? Y me puedes ayudar a darme un milagro para que yo pueda cambiar esa percepción falsa. So we start with infinite light and admit, oh, there's something here that's infinite. Entonces empezamos con la luz infinita y vemos, hay algo aquí que es la luz infinita. Okay, so then there's a recognition, the holy instant. Entonces hay un reconocimiento de que existe la luz. Ese es el momento infinito, el momento santo. And then the ego goes, that's really nice, but it's not me. Y el ego viene y dice, no, muy bonito eso, pero yo no soy eso. That's it exactly. That's exactamente eso. Eso es lo que está buscando. That is the whole gig of the ego, the whole play. Ese es todo el juego del ego, sacarte de ese momento presente, santo. The light's always here, but. El juego de él es, la luz está aquí, pero ese es el juego. But Jesus, I don't see it. Dice, pero, y después del pero, llénalo con lo que quieras, como por ejemplo, pero Jesús está aquí, yo no lo veo. And that's the play in consciousness to dive down in the dream down here. Y ese es el juego de la conciencia al meterse dentro de estos niveles de conciencia ahí abajo en el círculo. So we admit the light's here. Nosotros admitimos que la luz está aquí. Then we admit that we're not at peace, of course.
Go back when you say here, where are you pointing on the diagram? Yeah, I realized the way this is displaying, unfortunately, it's not showing the area, the arrow. So you go up under honesty of God and notice admit the lights here. Uh-huh. Entonces, tú vas a través de la honestidad de Dios y admites primero que la luz está aquí. And then the second point here is admit the desire to deny that the light's already here. Entonces, el segundo punto es que yo tengo que admitir que tengo un deseo y ese deseo es el deseo de negar la luz que está aquí. And that's a really easy thing because you'll see you're not at peace. Y es muy fácil de identificar eso porque ¿cómo lo identificas? Porque tú no estás en paz. So the tiniest twitch is a desire not to be light. Entonces, la incomodidad más pequeña es el deseo de no ver la luz. And as a lot of beings notice while they're here, it's like, I'm twitching all the time. y vemos entonces como algunos personajes dicen, no, yo tengo una cantidad de tics por todo lado. Because before we weren't noticing the twitches because we were looking for distractions inside the dream bubble. Antes no notábamos esos tics pequeñitos o esos deseos pequeñitos de separación porque estábamos viviendo dentro de esa burbuja completa. When there's no more distractions, then we have to look and see, wonder what's causing those twitches. Entonces, cuando no hay ninguna otra distracción, entonces es cuando empezamos a observar, me pregunto qué es lo que crea esos tics pequeñitos. So that brings us to the third point. Eso nos lleva al tercer punto de la honestidad de Dios. Of true honesty of God. De la verdadera honestidad sagrada, honestidad de Dios. And that's to cease to deny the light by acceptance of miracle directed by Jesus. Eso es el cesar de negar a través de la aceptación del milagro, como fue dirigido por Jesús. And this is really where he's been super clear, at least with me, with everyone. Y aquí esto es lo que resulta súper claro, por lo menos conmigo, pero también lo ha experimentado mucha gente, así que con varios. And anyone who's willing to spend time with him on chapter 20, you'll start to see how direct he is. Y cualquiera que tenga el deseo el deseo de experimentar el capítulo 20 del libro de Un Nuevo Acuerdo, van a encontrar lo mismo. Because he'll help with our willingness. Remember how important willingness is. Porque con nuestra voluntad, y recuerden lo importante que es esa voluntad divina, he'll show us everything in the green layer that's hidden below our level of awareness. Él nos va a mostrar en la zona verde los deseos y cómo esos se esconden por debajo de la zona que podemos ver, nuestra conciencia. And all the things we really want to hang on down there, not to release to the light. Y todos estos deseos que nosotros tenemos de mantener la separación de la luz y no lo podemos ver porque estamos ocupados con las otras zonas de fuego, el anillo de fuego. And it's really helpful to see how you feel like the dog going to the vet. Y podemos ver tan fácil de ver cosas como que, por ejemplo, el perro se fue al veterinario. And you can search YouTube and find the videos that people have done of their dogs going to when they say we're going to the vet, what happens to their dog. Y ver en videos de YouTube cuando alguien dice, no, nos vamos para el veterinario, lo que le pasa al perro. They go hide under the bed. Ellos van y se esconden, se alejan. They splay out in the grass so they can't be moved. Ellos se acuestan y ponen las piernas y brazos abiertos en el pasto y no hay quien los mueva. They play dead. Ellos juegan a que están muertos. So every one of those plays, you'll see that occurs in consciousness whenever we want to start looking to see that we're light. Eso, cualquiera de esos parecería una coincidencia a cómo nos comportamos nosotros
cuando vamos a ver los deseos de separarnos de la luz. You'll see it show up when you go to start to do chapter 20. Tú ves cómo esos comportamientos aparecen cuando vamos a empezar a revisar el capítulo 20 de un nuevo acuerdo. That's how enthusiastic the ego is at looking at it to look directly to see that it does not exist. Ahí es el entusiasmo que tiene tanto el ego de no dejarnos ver los deseos que tenemos debajo. But Jesus is reminding me, he says, Pero Jesús me está recordando y él dice, just know that you have the power to deny all these misperceptions, these blue, purple, and pink layers. Tú tienes la fuerza para negar esas percepciones erróneas que están en los pensamientos, en las emociones, las percepciones, en los tres círculos internos. Your Father made you a powerful, infinite being. Tu Padre te hizo un ser infinitamente poderoso. And you're not weak. Entonces tú no eres débil. But you will feel weak every time you play inside this dream bubble. You'll feel weak. Pero si juegas dentro de este círculo, la burbuja del sueño, te vas a sentir débil. So this is a beautiful opportunity for all of us to be reminded that we go to the light first. Esa es una oportunidad muy linda para recordarnos los unos a los otros que primero vamos a la luz. And the power of joining with our brother to release, have Jesus point out. Y el poder que tenemos de compartir con nuestro compañero que nos dice, mire, apuntemos hacia la luz porque ella nos dice. To point out the desires so we can make the decision we're willing to have a miracle. Y al ver los deseos, una vez observemos los deseos, podemos pedir por el milagro de que podamos cambiar la percepción, disolverlos. So he's reminding me to say, do not get hung up in the pink and purple areas. Entonces él me está recordando, no te quedes atrapado en la zona de color rosado o azul, no te atasques ahí. Well, some might call that blue, the emotion layer and the thought, feeling, emotions. Sí, en las zonas de pensamiento que es rosada y en la azul. Because so many beings get so involved in the thoughts and feelings and the emotions. Porque muchos seres se quedan envueltos en ese ir y venir de los pensamientos y las emociones constantemente. And the stories. Y las historias que eso crea. So just ask Jesus really quickly, what's underneath the story? Entonces tú le preguntas realmente qué es lo que está detrás de la historia. Muéstrame qué es lo que hay detrás de la historia. What's underneath the fear? ¿Qué es lo que hay detrás del miedo? What's underneath all these millions of beehive of thoughts? ¿Qué es lo que hay detrás de todos estos pensamientos, esta cantidad inmensa de pensamientos? And you'll see that he very quickly, with the experience here, and he's saying, yes, he will bring you quickly to the desire for experience so that it's an opportunity to release it to a miracle. Y tú vas a ver que él rápidamente te va a llevar al deseo que tienes de experimentar el cancelar la luz y entonces puedes pedir por un milagro. So it feels good. I'll stop the share and then just open it up. It feels good if there are any other questions. I don't know else how to do this and have questions, because if you have questions about the diagram, maybe I'll just leave the share up. And then if you
you would like to speak, just raise your hand or wave, and then, or ask a question about this. Entonces se siente muy bien lo que hemos hecho hasta ahora y vamos a abrir espacio para preguntas y clarificaciones. No sé exactamente cómo podemos hacer esto, pero vamos a dejar el diagrama abierto y si pueden levantar la mano y decirnos si tienen alguna pregunta. I want to ask a question. Okay. Yo quiero preguntar. It is interesting to me, and I would like for you to extend into that the initial circle outside es interesante para mí. Yo quiero que hable un poquito más acerca de esto, que el círculo inicial is not a solid circle, but they're dots. No es un círculo sólido, sino que son líneas entrecortadas. Do you want to talk about it? ¿Puede hablar de eso? Does it have any meaning? ¿Tiene algún significado? It symbolizes that you can try to keep God out, but you can't really. Simboliza que tú puedes tratar de estar separado de la luz, pero realmente eso no es real, no se puede. And it symbolizes that really that this is the way out. See, it's not some kind of dense structure. We think it's some kind of dense structure that's holding us back from God, but it has no density, has no meaning whatsoever. Y simboliza también que ese es el camino hacia afuera, hacia la luz, que no es un absoluto, que no es algo sólido, sino que es algo que se puede revertir. Because we can look right now in the light of divine being and see there's no desire in divine being at all. Y porque podemos buscar en el ser infinito a ver si hay algún deseo, y no hay ningún deseo en el ser infinito. Todo lo tiene, todo lo es. Thank you. Okay. Gracias. Thank you, Walter. Gracias. Can I make a comment? Yes, please. Puedo hacer un comentario. Walter, ¿me traduces? ¿Hablo en español o en inglés? ¿Qué es mejor? Como tú quieras. Just a quick comment. I was thinking that it would be useful to print the diagram like in my bedroom or in my study room. Estaba pensando que el beneficio que habría si yo imprimo este círculo y lo pongo en algún lugar de mi casa. Even you can make like a pin for the jacket because it has this circle shape. Puedes hacer una chapa incluso que te pones en tu chaqueta, like a reminder. It's like a wearable, something that you can wear with the different layers. It looks nice. Because I think we need to be reminded of that. We forget so easily. Se nos olvida, a mí se me olvida, y ver el diagrama me ayuda mucho. Y llevarlo, por ejemplo, en una chaqueta como un pin o como una chapa sería interesante. Just this stupid comment. I don't know. It's beautiful. Actually, it's really nice, Carlos, and it reminds me of something that I did here in this window. I don't know if you can see on the glass. You know? Yeah. Anybody can see outside the trees and stuff like that. But what if you stop and you take a look, those are the levels. Just with the mind to remind myself that I should go always outside. Oh, a little peel and stick for our windows. That's beautiful.
Well, before too long, and we love these inspiration. We love you all so much. And if you feel the inspiration, you know, of course, you're very welcome to print this diagram. Walter, por favor, traduce a español And this lo que is estaba mostrando. Oh, okay. They're asking me to translate what I was showing. Entonces, Okay. lo que yo estaba mostrando, Carlos decía que qué lindo sería tener ese diagrama para ponerlo en una chaqueta, ponerlo como una chapa o algo para recordarse constantemente de la importancia de salirse de ese anillo de fuego. Entonces, después yo fui a la ventana y en la ventana estaba mostrando que yo hice unos círculos y que la ventana mostraba generalmente los árboles y el cielo y el pasto, pero en el vidrio yo hice unos círculos. Entonces ellas estaban celebrando que yo había hecho eso y decían que si no se nos ocurre que podemos hacer ¿cómo se dice? Stickers. Podemos hacer calcomanías o algo así para utilizar este diagrama porque es muy lindo y está invitando a nuestra creatividad para hacerlo. I just translated the last 2 minutes. That is so beautiful. We love these ideas. Even a thought bubble t-shirt. Oh, yeah. Incluso una camiseta que se llame la burbuja del sueño. La camiseta de la burbuja del sueño. Yeah, I'm just realized we're setting up to be a nonprofit here in the U.S. Estaba pensando, nosotros estamos organizados como una organización sin ánimo de lucro en los Estados Unidos. And so it might be a little while, but one of us could do it. Just do it. I could just do it myself and then transfer it all over when we become a nonprofit. So we could start making these things now. Que nosotros, cualquiera de nosotros podría entonces empezar a hacer cosas como esta y que la organización de non-for-profit nos ayude a hacer eso. Thought bubble diagram t-shirts on Amazon.com. Yes. And a coffee cup, a thought bubble coffee cup. En las... y la camisetas y hacer también tazas de café para vender en Amazon. Y nos estamos riendo solo de la idea y de las muchas ideas que pueden aparecer. Okay, you guys are getting us started. Muy bien, muchas gracias por las ideas. Vamos a empezar desde algún lugar. Oh, these are beautiful ideas. Any other suggestions or questions? ¿Hay alguna otra pregunta, curiosidad o alguna otra sugerencia? We might get a Jesus Rock My World with Chapter 20 mug. Puede que aparezca un Jesus Mueves Mi Mundo con una taza de café. Oh, well, thank you everyone for coming. Muchas gracias a todos por estar acá. We love you very much. Los amamos infinitamente. All right, what I'm going to do though, before we go, I want to see everybody's face. So I'm going to stop the share. Oh, I think I lost the controls. Entonces lo que voy a hacer es que voy a parar el video, pero me gustaría ver las caras de todos, si es posible. Oh, now I can see you all. Oh, ahora los puedo ver a Let me let you todos. see everybody here. Ah, qué lindo verlos a todos. Es como verlos acá. Oh, so much heart here. What blessings, the mighty companions. Tanto amor aquí. Qué bendición tener a nuestros compañeros santos. Ah, Oh yeah, lindo. the Holy Spirit just reminded me Friday at 2, we're going to have a movie. Can we have Spanish translations for commentary? Entonces el Espíritu Santo me ha recordado que vamos a tener una reunión el viernes a las 2 de la tarde
hora central, hora de México. Entonces, pues si hay traductores, también bienvenido. Pero están bienvenidos a la película. Amen, Jesus. Straight up club. El club de Miremos hacia la luz. Oh, yes. And next week, too, I'm just going to remind chapter 20 partners keep joining because we're going to have a joining session for the chapter 20 partners next week. Entonces, la próxima semana, los compañeros que están uniéndose a revisar el capítulo 20 de Un Nuevo Acuerdo, continúen haciéndolo porque la próxima semana vamos a tener una reunión para aquellos que están trabajando en el capítulo 20 del libro. Adios, beloveds. Adiós, hermosos, adorados.